Buenas tardes, estamos entrando a una nueva unidad, a observar a la iglesia entrar en la Baja Edad Media. Sí debo aclarar que vamos a observar o analizar fenómenos que tuvieron su origen en la Alta Edad Media, en el periodo histórico que estudiamos anteriormente, pero que tendrá un desarrollo y desenlace en la Baja Edad Media. Y ese es el motivo por el que los hemos incluido en esta unidad y no en la anterior. El primer acontecimiento que vamos a ver es el llamado Cisma de Oriente. Recordemos que ya entre la iglesia occidental y la iglesia oriental habían disputas, se habían dado una serie de desacuerdos, por ejemplo, las luchas iconoclastas, es decir, esta discusión sobre el uso de imágenes en el culto. La posición del obispo de Roma en determinado momento había estado en oposición a la del patriarca de Constantinopla. Aunque finalmente terminó prevaleciendo la tesis de Occidente, de la Iglesia romana, esto dejó ya una situación de tensión y de molestia. Además, las prerrogativas del obispo de Roma de pretender ser la cabeza de la Iglesia cristiana y de exigir o demandar sumisión de todas las iglesias a su autoridad, esto generaba también molestia e incomodidad en el patriarcado de Oriente de la iglesia en Constantinopla. Además, habían muchas diferencias en las prácticas de ambas confesiones o de ambas corrientes religiosas en el cristianismo. En Oriente habían aspectos litúrgicos muy diferentes a los de Occidente. Además, por ejemplo, en Oriente era permitido el matrimonio del clero y en Occidente había un movimiento muy fuerte exigiendo la abstinencia de casarse por parte de los sacerdotes. El celibato era más bien exigido en Occidente. Además, en Oriente había una tradición de injerencia imperial en los asuntos eclesiásticos, es decir, el emperador intervenía constantemente en cuestiones religiosas. Lo opuesto a la situación occidental, en donde el obispo de Roma, el papa, no tenía oposición civil y más bien él se involucraba, se inmiscuía en los asuntos civiles y políticos. Y lo último que terminó de crispar la situación fue la pugna por las zonas de influencia de tierras eslavas, es decir, los esfuerzos de evangelización en territorios moravos, búlgaros, en Rusia, por ejemplo, confrontó a ambas iglesias, por decirlo así, puesto que enviaron misioneros las iglesias orientales y las iglesias occidentales, y se esforzaron por conseguir el favor o el favorecimiento de los gobernantes de estos territorios, de manera que adoptara los ritos orientales o los ritos occidentales. Fue bajo León IX, quien fue el Papa número 152 y cuyo pontificado fue del año 1049 a 1054, que se dio una nueva discusión, una nueva confrontación. Era patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario, y el Papa envía una delegación a Constantinopla para tratar de subsanar la situación y llegar a algún tipo de acuerdo. Liderando esta delegación iba el cardenal Humberto de Silva Cándida, pero lejos de limar asperezas y de suavizar la situación, esta delegación más bien terminó exacerbando la situación. La confrontación se volvió todavía más ácida y fuerte. Y finalmente Humberto, el 16 de julio del año 1054, deposita en el altar de la iglesia Sofía, la principal de Constantinopla, un acta de excomunión hacia Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla, y abandona la ciudad.
Días después, Miguel, mediante un acto recíproco, también excomulga al obispo de Roma, al Papa. Esta es una miniatura representando a Miguel Cerulario recibiendo a Cardenal Humberto y otro acompañante. Esta miniatura pertenece a un manuscrito de Sicilia del siglo XII, que a su vez es una copia de una obra llamada Sinopsis de Historias de un historiador llamado Juan Esquilitzes del siglo XI. Posterior a este evento, hubo intentos de reconciliación, de reunificación en los siglos subsiguientes. Sin embargo, no tuvieron éxito, razón por la cual se consideró el año 1054 como el año del cisma definitivo entre la Iglesia occidental y la Iglesia oriental. El otro fenómeno del que vamos a hablar y que vamos a estudiar son las cruzadas. Sin embargo, siendo que era un tema de investigación, no vamos a ahondar mucho en él en la clase, puesto que ya han investigado y estudiado bastante sobre el tema. Solo voy a mencionar algunos aspectos puntuales. Las cruzadas tenían varios objetivos oficiales. Uno era eliminar la amenaza que los turcos estaban representando para la misma ciudad de Constantinopla. Salvar, por ende, al Imperio Oriental era otro de los objetivos, puesto que las fronteras del Imperio Oriental estaban siendo vulneradas, estaban perdiendo territorio ante el avance de los turcos. También se aspiraba, mediante este esfuerzo de apoyo al Oriente, lograr la reunificación de nuevo entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. La idea era volver a unir a toda la cristiandad también. Y por último, aunque en teoría este era el principal objetivo, reconquistar Tierra Santa, la ciudad de Jerusalén. Vale mencionar que un fenómeno como las cruzadas pudo darse debido a la conjunción de varios factores al mismo tiempo. Uno de estos era, en primer lugar, la importancia que las peregrinaciones tenían en la mente popular. La gente consideraba el peregrinaje un acto de fe, una experiencia espiritual muy profunda e importante. Y además de peregrinar a Roma o a la ciudad de Santiago en España, Santiago de Compostela, Tierra Santa era considerado el lugar por excelencia para peregrinar, puesto que allá había nacido y muerto nuestro Señor. Otra situación también eran las constantes guerras en territorio europeo entre los señores feudales. Ya hemos hablado del sistema feudal, en donde había muchísimos territorios en manos de diferentes personas que continuamente estaban en conflicto por cualquier cosa, pero principalmente por agrandar sus territorios y obtener más recursos. Esto preocupaba muchísimo a la iglesia, puesto que los principales afectados eran los ciudadanos, los civiles, los campesinos, y por supuesto también la vida eclesiástica de la iglesia se veía perturbada por estas guerras continuas. Así que un esfuerzo como las cruzadas podía canalizar todo este espíritu bélico hacia un fin más noble o hacia un enemigo común. Además, Europa había pasado por muy malas cosechas, se estaba experimentando hambruna en regiones y también el azote de algunas plagas. Todo esto creó el ambiente ideal para que cuando Alejo I Comneno, que era emperador de Constantinopla del 1081 al 1118, enviara su solicitud de ayuda a Europa, encontrara las condiciones adecuadas para encontrar una respuesta. Este es eh, un cuadro, una representación de Alejo I en un manuscrito del siglo XII. Vale la pena mencionar que lo que Alejo tenía en mente cuando envió su solicitud de ayuda era el envío de mercenarios, de tropas que estuvieran a su servicio para que le ayudaran a defender sus territorios, a reforzar las fronteras e inclusive tal vez hacer retroceder a los turcos. Él no se esperaba ni se imaginó una respuesta como la que se dio en Europa ante su solicitud de auxilio. Porque Urbano II, quien era el Papa número 159,
y cuyo pontificado fue del año 1088 al 1099, en realidad lo que hizo fue convocar a una cruzada, es decir, a un movimiento unificado de cristianos de lucha contra los infieles. El 27 de noviembre del año 1095 es cuando él, en el concilio de Clermont, hace la convocatoria a la cruzada. Como les decía, no voy a ahondar en muchos detalles de este movimiento, de este fenómeno, y solo voy a mencionar algunas cosas. Entre esas, recalcar que si bien es cierto, la mayoría de historiadores tratan de agrupar los movimientos de personas en cruzadas numerándolas, y algunos hablan de 6, de 7 o de 8 cruzadas, en realidad se trató de un movimiento constante, de un flujo permanente de personas de toda Europa hacia Tierra Santa. Normalmente se identifican como cruzadas oficiales aquellas que contaron con figuras de la nobleza europea dirigiendo o liderando los movimientos, pero en realidad hubo un movimiento constante y permanente de personas hacia Tierra Santa. Este mapa, por ejemplo, ilustra el movimiento de nobles de la primera cruzada, pero hubo movimientos populares, gente del pueblo, campesinos, que también se dirigieron a Tierra Santa para combatir, pero que tuvieron un destino bastante catastrófico generalmente. Por ejemplo, Pedro el Ermitaño, que fue uno de los predicadores más populares de su momento, guió a una multitud, a miles de personas pobres, y cuyo destino fue desastroso. Estas fuerzas de la Primera Cruzada se encuentran en Constantinopla, de allí cruzan a Asia Menor, recuperan varias ciudades para el Imperio Oriental y finalmente ya empiezan a establecerse en Edesa, Antioquía, Trípoli, Tiro, la ciudad de Acre, que el autor del libro llama Arca, no sé por qué, pero es Acre o Aco, y finalmente Jerusalén, quien es conquistada o la cual es conquistada el 15 de julio del año 1099. De paso, debemos mencionar que la primera cruzada fue la única que cumplió los objetivos nominales del movimiento. Y también debemos mencionar que la toma de Jerusalén por parte de los cruzados fue terrible. Fue una masacre lo que llevaron a cabo dentro de la ciudad. Cayeron musulmanes, judíos e incluso cristianos que vivían allí en manos de los cruzados. Tuvieron un comportamiento despiadado. Después de la toma de Jerusalén, los cruzados, que eran feudales, organizaron los territorios de manera feudal y fundaron el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el condado de Trípoli y el reino de Jerusalén. Esta no era la mejor manera de organizarse, puesto que estaban rodeados por el enemigo. Y esta forma de distribución territorial no favorecía la defensa unificada. Habían disputas entre los mismos señores feudales dueños de estos territorios, y esto no facilitaba la defensa. Finalmente, fue insostenible la retención de estos territorios en manos de los cristianos. Jerusalén se pierde en el año 1187 y el último territorio cruzado en Tierra Santa, San Juan de Acre, cae en el año 1291. Jerusalén estuvo menos de 100 años en manos de los cristianos y la presencia de cristianos en Tierra Santa como gobernantes tampoco fue muy extensa, ni 200 años completos. Bien, hemos de decir algo muy importante y es que muchos de los que iban a las cruzadas
no iban con el propósito de quedarse allí. El acto de tomar la cruz, que así se le llamaba, era un voto, una promesa de ir a combatir en Tierra Santa, pero después regresar a sus tierras, a sus lugares de origen. Por lo tanto, no había un ejército permanente como tal en Tierra Santa. Por supuesto que algunos se establecieron allí, algunos de los caballeros, pero muchos llegaban, se quedaban un tiempo, colaboraban y después se regresaban. Llegaron colonizadores, pero eran campesinos, no eran combatientes. Así que el principal soporte de estos territorios cruzados fueron las órdenes militares. Estos eran hombres que tomaban votos como los que se tomaba en una orden religiosa convencional, el voto de pobreza, el voto de obediencia, el voto de castidad, y se comprometían a defender a los peregrinos y a defender los territorios cruzados. Algunas de las más conocidas o famosas eran, por ejemplo, la Orden de los Templarios, cuyo nombre completo en realidad era los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, puesto que su cuartel general se estableció donde había estado ubicado el templo anteriormente. Una forma abreviada de llamarlos es la Orden del Temple. Otros eran los llamados caballeros hospitalarios, cuyo nombre completo era Caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, que tuvo su origen precisamente en personas que habían tomado el voto de atender este hospital, un hospital para peregrinos, pero después tomaron las armas para también combatir durante las cruzadas y el tiempo posterior. Los caballeros hospitalarios, estos que estamos mencionando, después de que los cristianos pierden Tierra Santa, se establecen en la isla de Chipre, que estaba al frente de las costas de Palestina. Posteriormente pierden Chipre ante el embate de los musulmanes, se establecen en el año 1310 en la isla de Rodas como su cuartel general, de ahí continúan luchando contra los musulmanes, son desalojados de ahí y finalmente se establecen en la isla de Malta, donde continúan la lucha contra los musulmanes en el mar Mediterráneo. Otra orden era la orden de los caballeros teutones, de origen alemán. Cuando ellos son desalojados de Tierra Santa también, se establecen en Prusia y de ahí continúan la lucha, pero esta vez tratando de conquistar a los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y esos territorios. Algo muy importante de mencionar de las órdenes militares es que, aunque son más conocidos por luchar en Tierra Santa, su importancia radica en que muchas personas que simpatizaban con ellos, pero que no querían convertirse en combatientes o no tenían las capacidades militares para hacerlo, colaboraban donándoles tierras. Y las órdenes llegaron a convertirse en terratenientes, en gobernar extensas zonas en Europa. Eran dueños de vastos territorios europeos. Esto fue precisamente lo que desencadenó el fin de los templarios, puesto que el rey de Francia, celoso de las posesiones en Europa de los templarios y de su riqueza e influencia, conspira para eliminarlos. Pero bueno, esto es otra historia más adelante. Pero sí es importante mencionar que ellos jugaron un papel muy importante no solo en Tierra Santa, sino también en parte de la política europea posterior. Bueno, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias de las cruzadas? En primer lugar, se acrecentó el resentimiento y el odio de la Iglesia oriental hacia la Iglesia occidental. Recordemos que en la Cuarta Cruzada, los latinos más bien invaden Constantinopla, la toman y someten a la Iglesia oriental a la Iglesia occidental a la fuerza. Se establece el rito latino y la sumisión del clero oriental a el Papa, el obispo de Roma. Además,
las cruzadas debilitaron al Imperio Oriental, pues al tomar Constantinopla, ellos organizaron a su vez de forma feudal los territorios orientales y esto más bien los debilitó terriblemente. Otro efecto fue un crecimiento en la veneración de reliquias en Occidente. ¿Por qué? Bueno, porque las iglesias orientales tenían gran cantidad de reliquias de partes de santos o de objetos pertenecientes a santos. Y en Tierra Santa también se alegó el descubrimiento de reliquias, lo que llevó a que en Occidente aumentara el interés por venerarlas. Y por último, las cruzadas provocaron un debilitamiento de las iglesias cristianas más antiguas en Oriente. Ya de por sí estaban subyugadas bajo el dominio musulmán, lo que las limitaba. Pero además, siendo que los cruzados se comportaron de una forma tan salvaje e intolerante, esto provocó una reacción similar en los musulmanes. Ellos habían sido relativamente tolerantes con los cristianos, pero después de las cruzadas asumieron una actitud mucho más hostil, lo que provocó que las iglesias más antiguas orientales se opacaran bajo el yugo de los musulmanes. Un proceso similar al de las cruzadas se dio en España. El Emirato de Córdoba dio lugar al Califato de Córdoba en el año 929. Este territorio se independiza del resto del mundo musulmán y se constituye en un califato. Al norte había quedado Asturias, un territorio no conquistado por los musulmanes, puesto que ellos no le habían dado mucha importancia, no era tan rico para ellos. Habían enfocado sus esfuerzos más bien en dirigirse a los francos y conquistar territorios francos. Recordemos que Carlos Martel los había derrotado. De manera que habían dejado Asturias a un lado. Es desde ahí que Pelayo, rey de los visigodos, inicia un proceso de reunificación de territorios cristianos y de reconquista. Y es que en el año 1031 desaparece por intrigas internas el califato de Córdoba y da a luz muchísimos taifas o pequeños reinos en lo que había sido el califato de Córdoba. Esto favoreció la reconquista, puesto que los cristianos más bien estaban viviendo un proceso a la inversa, estaban fortaleciéndose, uniéndose, se funda el reino de León, el condado de Castilla, que después se convierte en reino también, y entre ellos se alían para ir después arrebatándoles territorios a los musulmanes. Es así como nos vamos a encontrar que en el año 1088 Alfonso VI toma Toledo. En el año 1236 se toma Córdoba y en el 1248 Sevilla por Fernando III, dejando entonces únicamente el territorio de Granada como el último reino en suelo europeo. Granada a su vez caerá muchos años más adelante, pero nos deja para esta época ya casi toda la península ibérica, Hispania, en manos de cristianos. Un efecto de este proceso fue que en Occidente se redescubre mucha de la filosofía griega. ¿Por qué? Bueno, porque cuando los musulmanes conquistaron los territorios que habían sido parte del Imperio Oriental, se apropiaron de mucho de la literatura y del conocimiento y de la tradición oriental, y entre eso estaba el pensamiento griego. Lo tradujeron, lo estudiaron, y cuando los cristianos conquistan España o reconquistan España, entran en contacto con esta literatura. A diferencia del contacto entre Occidente y Oriente que se dio en Tierra Santa, que fue extremadamente violento, en España, pues sí, hubo guerra,
pero también hubo un proceso de asimilación de las poblaciones musulmanas, lo que propició este intercambio y este contacto de información. Así es como se conocerá la filosofía de Averroes, un pensador muy importante musulmán, o de Maimónides, un judío también muy importante, cuyas ideas y pensamiento van a terminar influyendo parte de la teología cristiana en siglos posteriores.